Visión. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Ya te estoy oyendo ahí hablar del corcholatómetro, ¿no? Sí, es que como en esos trabalenguas de el que descorcholatare será un buen descorcholatizador y cosas por el estilo, Jacaranda. Puros distractores, Julio, de verdad, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, A pues sí, veces sí. realmente. Sí. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda, en esta oportunidad de remover las neuronas? ¿A ritmo de qué? Bueno, mira, antes de echarle el chacachaca neuronal, déjame decirte que la semana pasada estuve en este encuentro de pensadores Sí, académicos, científicos de América Latina, y claro. estuve en la mesa que, como les comenté la semana pasada, que tiene que ver con el tema de mercantilización de las ciudades y el derecho a la vivienda, pero decirte, Julio, que la verdad me entusiasmó mucho que al final de las mesas, pues llegaron unos jóvenes, bueno, se acercaron algunas personas y bueno, siempre me entusiasma que sean jóvenes, ¿no? Quienes se acerquen y me digan, oye, pues fíjate que te escuchamos con Julio Astillero y queremos decirte que le puedas, por favor, también enviar un saludo a Julio, con quien pues coincidimos plenamente en muchos de sus argumentos, de sus críticas. A veces nos sentimos huérfanos, ¿no? O sea, de pensamiento, de crítica. Y me mandaron, Julio, fíjate, me dieron primero este libro, que es el de los movimientos estudiantiles en México. Hace todo un recorrido muy interesante, ya le estoy echando un vistazo. Y luego me mandaron que se llama La caja de herramientas Gramsci y la lucha de clases en la 4T. Y a grandes rasgos lo que te quiero decir, y por eso me dio tanto gusto de que fueran chavos muy críticos, pero con un pensamiento más allá de la demagogia, en donde plantean varias cosas ahí, y por eso entendí que coinciden con mucho de la línea editorial de este programa, señalando que pues que es fundamental la crítica en este momento, que es fundamental dar luces, pero que no necesariamente es necesario, digamos, que asentir siempre y decir, sí, estoy de acuerdo, porque si no, pues es imposible avanzar, ¿no? O sea, contrapone cualquier ideal democrático. Entonces, es muy interesante lo que plantean estos chavos y pues solamente decir que pues es un privilegio, Julio, y la verdad muy interesante, pues que sean jóvenes, ¿no? Quienes también Sí, escuchan este espacio, Julio. Así claro, es que claro. eso por ahí, y bueno, justamente como siguiendo en este tono de que no todo es asentir, no todo es estar de acuerdo, tampoco es estar contraponiendo y a todo diciendo que no, sino pues abrir, ¿no? La reflexión. Fíjate que hoy yo quisiera compartir algunas preguntas, algunas ideas contigo, ¿no? Como periodista, para seguir pensando en esta iniciativa que se propuso apenas hace unos días desde la mañanera, ¿no? Por el presidente López Obrador, de dar un seguro social para periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia. Y que desde mi punto de vista, Julio, tendría necesariamente que abrir un debate mucho más amplio, más allá de lo instrumental, que me parece que tendría que ir pues mucho más a fondo. Y brevemente aquí planteo algo que se comentó ahí en esta mañanera por su vocero. Decía que este seguro social para periodistas, ¿no? Que además abarca varias cosas, se da en un contexto en el que, según el vocero, dice que de acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y empleo, la más reciente del INEGI, hay 41,113 trabajadores que realizan labores periodísticas, ¿no? Y el 80% de estos, o sea, el más alto número, son remunerados, mientras que el 14,7 son trabajadores que lo hacen por su cuenta. O sea, el más bajito, la mayoría, aquí dice, tiene menos de 50 años y son jóvenes. Así es que las primeras preguntas, Julio, es, ¿qué significa o a quiénes se entiende, ¿no? Como periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia? Porque en esta categoría entran los que sí están contratados, ¿no? Bueno, más bien,
dice, no los contratados, sino los que trabajan por su propia cuenta, pero también hay periodistas que están contratados y que no tienen ningún tipo de seguridad social, ni fondo de pensión, ni de vivienda, ni de nada, ¿no? O sea, hay periodistas que trabajan bajo un régimen, sí contratados por instituciones públicas o empresas, y que no cotizan absolutamente a nada, ¿no? Otra segunda pregunta es si realmente digamos que esta propuesta contribuye a resolver o solamente a paliar la crisis, digamos que esta crisis de vulnerabilidad que lleva a estar en situaciones de violencia, de precariedad, en la que se encuentran pues muchos colegas también de los estados, ¿no? Ujú. Y bueno, una crisis que pasa por un montón de cosas que ya hemos también conversado aquí, desde asesinatos, amenazas y también desapariciones, porque hay que decir que también hay periodistas desaparecidos, pero de ellos se habla muy poco. Y dado todo esto, pues la pregunta obligada es cómo se va a garantizar realmente que este recurso destinado llegue a los periodistas indicados, que subsanen un problema de precariedad y no solamente sea una aspirina, ¿no? O sea, todavía no me quedan muchas cosas claras. Por ahí he escuchado algunos algunas colegas que dicen, bueno, es que esto debiera de ser una obligación de las empresas, ¿no? De los patrones y no del Estado. Pero, ojo, aquí están diciendo que estamos hablando de periodistas que trabajan por su propia cuenta, o sea, no los que forman parte de esas empresas, ¿no? Que, bueno, habría que decir, insisto, en que hay algunos contratados que no tienen absolutamente nada porque se trabaja por el régimen de prestadores de servicios, popularmente conocidos como freelance, ¿no? Y así Ujú. estamos varios, ¿no? En el propio Estado, Julio, los medios públicos, pues también hay periodistas que trabajan bajo ese esquema y que no tienen ningún tipo de prestación. Así es que yo insisto que esto nos debe de llevar a un debate urgente, necesario, y que no quede en la parte instrumental. Y déjame cerrar con una reflexión y con algunos datos que compartí con Cristian Alarcón, el director de la revista argentina Anfibia, Ujú. una revista extraordinaria y con quien tuve oportunidad de platicar ahora que vino a México a presentar su novela. Hicimos un programa que saldrá, ya se los comentaré más adelante, pero él me adelantó algo que en realidad me dejó pensando todavía más a partir de lo que se presentó en la mañanera. Me decía que está por publicar la Fundación Gabo un estudio que se encargó a la UNESCO y que se encargó de desarrollar un académico muy serio, Germán Rey, Ujú. y quien ya lanza, pues él me dio algunos datos, ¿no? Que después abordaremos más adelante en este programa, donde me dice que se hizo un mapeo, que eso es lo que hace falta, Julio, o sea, un padrón, un mapeo real de cómo está trabajando el periodismo en México. Y me decía que se mapeó que en toda América Latina hay 3.500 medios nativos digitales. De ahí cerraron el universo a 1.500 y luego de ahí entrevistaron a 350 periodistas de este gran universo. Y la encuesta arrojaba una cifra pues realmente pues muy impresionante, porque decía que solamente el 22% de los recursos que tienen estos medios nativos, 3.500 medios nativos, proviene de la publicidad, ¿no? Ajá. Publicidad privada, publicidad gubernamental. Y el 49% de todos esos medios, o sea, casi la mitad, son financiados por el bolsillo de los propios periodistas. Esto lo hablan en América Latina. Y finalmente, Julio, y en eso coincidía a partir de estos datos que me compartía Cristian Alarcón, en algo que yo creo que esto es en lo que tendríamos que estar pensando, y en abrir ese debate en un medio que ciertamente está un gremio muy dividido, ¿no? Y que cada quien jala para su propio lado, pero me dijo algo que estoy totalmente de acuerdo, y decía, en esta crisis de muchos medios independientes, ¿no? ¿Qué pasa con las izquierdas en América Latina, no? Todas diferentes, porque hay izquierdas más progresistas que otras, ¿no? No es lo mismo López Obrador que Boric
en Chile. Chile, ¿no? O Kirchner en Argentina, etcétera, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las izquierdas en América Latina que no tienen ni idea de qué hacer frente a esta explosión de medios independientes? Porque pareciera que la mayoría de las izquierdas insisten en un modelo que ya no funciona. Y decía, uno de ellos tiene que ver en querer establecer la concentración estatal, ¿no? Para empezar, y la otra es en querer dialogar solamente con aquellos medios que coinciden simplemente con sus planteamientos y no con los que disienten. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, creo, Julio, por eso insisto en que el debate nos debe de llevar a otro terreno, un debate político sobre lo que pasa con los medios de comunicación en nuestro país en este contexto, Julio, así a grandes rasgos. Sí, un debate necesario, pero pues sí, entre otros de los temas, esto que mencionas, de que muchas veces nos lleva a ubicarnos solo en una franja, la polarización y la pelea políticas e ideológicas y partidista nos lleva a que nos anclemos en un público que espera escuchar lo que nosotros esperamos ofrecerle para mantenernos en sintonía con ese público. Qué difícil, Muy. Jacaranda, el poder elaborar medios de comunicación a través de las redes digitales que puedan sobrevivir en medio de esta polarización, tratando de ofrecer pues más o menos un equilibrio dentro de una línea editorial evidente, como es el caso del programa que tenemos Astillero Informa, que busca dar voz pues a los movimientos sociales, a las protestas, a las críticas, al debate político dentro de la izquierda. Y también tenemos invitados que corresponden plenamente a la derecha, Agustín Laje, Enrique de la Madrid recientemente, en fin, pero qué difícil es movernos en este ambiente tan embravecido del periodismo en las redes sociales, Jacaranda. Así es, querido Julio, es complejo, pero yo sí creo, y bueno, por lo menos yo me siento privilegiada de estar aquí en donde creo que, pues sí, como tú dices, a veces se van haciendo así malabares, ¿no? Para no tensar esa cuerda, porque desafortunadamente ese sesgo de confirmación que permea la sociedad, en donde pareciera que lo único que se quiere escuchar es lo que nosotros creemos que es verdad, y no permitir que existan otro tipo, digamos, de argumentaciones, de reflexiones, pues ciertamente pues va en detrimento de un periodismo que hay que decirlo, es un periodismo que le debe muchísimo a la sociedad, es un periodismo que tiene pues una gran historia de colusión, de cercanía con el poder político, incluyendo hoy porque, insisto, ¿no? O sea, no se trata de defender posturas político-ideológicas, sino de servir a la gente, que eso es lo que tendríamos que hacer desde nuestro oficio, Julio. ¿Qué te digo? Pues seguimos caminando en este terreno tan complicado, pero al Angoso. mismo tiempo, sí, pero al mismo tiempo tan apasionante y tan novedoso y tan lleno de expectativas. Va una cosa Claro, y por hay que otra. esperar ese estudio. A mí me pareció muy interesante, porque ahí se hizo un Ujú, mapeo de ujú. muchos medios en América Latina, Julio, y yo creo que sí es interesante, ¿no? O sea, abrirlo a un padrón, a una cosa mucho más específico de cómo se está trabajando los medios en nuestro país. Y bueno, a ver qué arroja este estudio, querido Julio. Jacaranda, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de remover las neuronas en lunes, que todavía es más difícil porque es en San Lunes. Todavía, exactamente, todavía Sí. estamos cansadas del fin de semana. Así es, Jacaranda, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un Gracias. abrazo, querido Julio. Igual, Jacaranda, hasta luego.